Este es nuestro segmento, los número uno en Nada está dicho, y es el turno de Mauricio Mulder, que va por el partido aprista. ¿Cómo le va? ¿Qué Mauricio, tal, Jaime? Gracias por la invitación. A ver, lo primero, se cae de Maduro, la reacción que intuyo debe tener sobre la votación en el Tribunal Constitucional el día de ayer, que declara por 4 votos a 3 que la disolución del Congreso fue constitucional. Lo primero que tendría que preguntarle es si acata, si acepta la votación del TC. En absoluto. ¿Se revela usted a la votación del TC? Me revelo, es completamente inconstitucional. Y me hace recordar al Tribunal Constitucional del año 97, en donde 4 miembros también dijeron que Fujimori podía tener un 4º mandato, la famosa interpretación auténtica. Y claro, en ese momento a los 3 que se opusieron, que eran Núñez, Reboredo y Rey, los destituyeron, se los tiraron abajo. Al final, la ola política volteó las cosas y ellos fueron los héroes, y los 4 que votaron a favor no sirvieron. Y yo he tenido la misma sensación, porque ellos están conestando un golpe de Estado. La Constitución es muy clara, artículo 134, tiene que haber denegatoria de voto de confianza. En ningún momento se denegó. Lo que dice la magistrada Ledesma, para agregar, es que no dice en ninguna parte de la Constitución, y lo he corroborado, que no habla de una votación expresa, es decir, no habla de una denegación expresa, es decir, que tenga que expresarse en un tablero, en el voto, habla solo de rehusar. Sí, pero también hay un artículo que dice que el Congreso toma sus decisiones mediante la votación. Es el artículo 18, 19, 32 y 52. Te habla del quórum y de cómo se toman decisiones. Entonces te dice votación a mano alzada, votación por tablero, etcétera. Entonces, y eso no se dio. Y además la cuestión previa que presentó Indira Wilka no era sino para que el tema de la supuesta confianza se viera primero, es decir, para cambiar nada más la agenda. Ella acaba de decir que sí, que era la confianza, el proceso de votación el mecanismo de elección. Claro, ella pidió que ese tema se viera de inmediato. En el fondo es una modificación de la agenda. No es el decir que no se modifique la agenda no significa que el tema no se iba a ver. Ahí, por ejemplo, hay un choque, de acuerdo al debate de ayer, con el artículo 105, que dice que tienen preferencia del Congreso los proyectos del Ejecutivo con carácter de urgencia. Correcto, pero eso no significa que se ve primero que cualquier otro. ¿Se ve en la misma sesión? Sí. Y un proyecto como ese iba a entrar en un ámbito de discusión porque era un proyecto de ley que, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional anterior, de acuerdo a nuestro criterio, no podía plantear el Poder Ejecutivo, porque sobre temas que son excluyentes del Congreso, el Poder Ejecutivo no puede plantear modificaciones constitucionales. Entonces, iba a haber una discusión en ese tema. Entonces nosotros dijimos, muy bien, vamos a ver ese tema, se va a comisión ese tema, votamos que se vaya a comisión y seguimos con la agenda. ¿Y cuál era la agenda? La elección de los magistrados. Pero no se evaluó en ese momento. Yo siempre los he visto a los congresistas con el reglamento del Congreso y con la Constitución en la mano, que es lo que tienen que hacer, porque por eso legislan. ¿No revisaron en ese momento el 105? Dijeron, sí, claro. Oye, pero acá dice que tienen preferencia en el Congreso los proyectos del Ejecutivo enviados con carácter de urgencia. Y este es un proyecto del Ejecutivo enviado con carácter de urgencia. ¿Por qué no lo atendemos primero? No, sí se le atendió primero, pero era un proyecto de ley que iba a ir a comisiones. O sea, es un proyecto, se había dictaminado que ese proyecto de ley vaya a comisiones, y lo que planteó Indira Wilka es que no vaya a comisiones y que se viera en el Pleno con prioridad. Y eso no es obligatorio. El proyecto de ley ¿Dónde llega... dice que no es obligatorio? O sea, en que el presidente tiene y la mesa directiva tienen la potestad de determinar ellos cuál es la agenda del Pleno. Ah, no, en eso sí, entonces, pero eso, digamos, atendiendo a lo que dice el 105, se le está dando la vuelta, porque yo entiendo que si dice, tienen preferencia del Congreso los proyectos del Ejecutivo con carácter de urgencia, oye, si acá hay una agenda, 1, 2, 3, 4, el del Ejecutivo va primero, ¿o no? No. Pero eso no es atenderlo primero. Se tramita primero, pero no va primero en su debate. Se tramita primero. Se tramitó, fue al Pleno, se dio cuenta y se pasa a comisión. Y en comisión ahí se le verá con prioridad o lo que fuera. No es que se para todo el Congreso para discutir lo que el Congreso, el gobierno manda. ¿Y por qué trancaron la puerta del solar? Bueno, eso sí no lo sé. No debieron habérsela trancado. ¿Eso fue contra el artículo 129 para usted? No. ¿Comprenderá? En la práctica no. ¿No?
Porque el señor del solar no tenía derecho a entrar hasta que no se viera justamente el tema en el que él estaba planteando. Pero el 129 dice que los ministros pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates como si fueran cualquier con las congresista. prerrogativas de los congresistas, salvo votar. Ya, ¿ven qué temas? Ahí dice, en los temas que son de su competencia. Lo dice el reglamento, en los temas... El reglamento. Claro, pero el reglamento ¿qué está es una primero, ley. el reglamento o la Constitución? No se contradicen. El reglamento es una ley. Entonces, en ese tipo de temas, pase usted, señor ministro, y puede debatir usted todo lo que quiera. Ahora, se han dado casos de ministros que se han acercado, no olvides tú que hay también práctica parlamentaria, y se han sentado y se les ha permitido. Jorge del Castillo, por ejemplo. No, a Jorge del Castillo... Él entró. Sí, y no se dejó hablar. Pero al final hizo confianza y lo censuran. No es cierto. Yo estuve ahí. Jorge del Castillo entró, pidió la palabra, no le dieron la palabra, y quien presidía la sesión era Javier Velázquez Quesquén, ¿eh? Y toda la oposición nacionalista, fuera, fuera, le gritaban y no le dejaron hablar. Se levantó la sesión. Y cuando fuimos a Junta de Portavoces, allí el congresista Raimundo Mercado, me acuerdo a nombre del nacionalista, dijo, ya tenemos la moción de censura contra el gabinete. Y la tenían ahí, y con la firma. Y por esa razón, Jorge del Castillo se retiró, no fue, y presentaron su renuncia. Entonces, no lo dejaron hablar tampoco, acuérdate. Y al contrario, incluso me acuerdo que se sentaron en nuestros escaños. Pero habló, tuvo un momento para hablar. Hizo uso de la palabra, pidiendo la palabra, porque él era congresista. Claro. Pero no se le permitió que metiera ese punto. No se le permitió. Entonces ahí también coincidirá usted que se vulneró el artículo 129. No, es que... A ver, vamos a leerlo para que la gente... A ver, voy a leerlo completo ya que usted me ha recordado que también tiene que ver con solo los temas. El 129 dice, el Consejo de Ministros en pleno, los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar. El presidente del Consejo, uno por lo menos de los ministros, concurre periódicamente a las sesiones plenarias. En ninguna parte dice que tiene que ser, en el reglamento, bueno, digamos, con el detalle que usted está diciendo. En el reglamento, en los asuntos que son de su competencia. O sea, en la práctica, y además lo recordó Blume, en la práctica el Poder Ejecutivo tiene acceso a poder entrar al Poder Legislativo, pero respetando las normas del Poder Legislativo, que son las normas formales de cómo se trata un tema. Un ministro no se puede presentar y decir, un momentito, ustedes están debatiendo, van a debatir mi tema ahorita, por favor. No puede hacer eso. Él puede pedir... Pero tener las prerrogativas de un congresista no es tomar la palabra, hacer uso de la palabra, eso es lo que se entiende del 129. Eso lo puede hacer, pero lo que él no puede hacer es decir, se debate mi tema primero, salvo que el propio Parlamento se lo autorice con una votación. O salvo que haga confianza con un proyecto que tenga carácter de urgencia. Pero para que pudiera ocurrir esa circunstancia, tendría que modificarse de todas maneras la agenda primero para que él pueda sustentar su proyecto. Entonces, él sí puede ir y decir, quiero que debatan mi tema, pero ese es el Pleno el que decide si se debate o no se debate en ese momento o después. Siempre es el Pleno el que decide. Ahora, en tema de fondo, el tema de fondo... Para pasar a otros temas, porque... Que es político, el tema de fondo, no es constitucional. Este es un tribunal que tiene 6 de sus miembros con el mandato vencido. 6. 4 de ellos colocados directamente por Nadine Heredia y Ollantumala, que son los 4 que siempre votan de manera conjunta y en los que yo en una oportunidad los llamé la cuatrinca. En todos los casos que tenían que ver de disputa entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ellos han votado siempre a favor del Poder Ejecutivo, siempre. Entonces tienen ya un sesgo político esos 4. Un sesgo político. Entonces, yo ya sabía que estaba cantado ese tema y yo recuerdo que en la Junta de Portavoces... ¿Los otros 3 tienen un sesgo político también? Contrario al de ellos. Ya. Bueno, entonces hay 2 bandos, digamos. Perfecto, pero ese sesgo político ha desnaturalizado todo. Y yo por eso planteé en la Junta de Portavoces que era inútil ir hacia esta contienda competencial, porque ya se sabía cuál era el resultado. Ellos se encargaron de permitir que en el Congreso hubieran 12 bancadas. Ellos hicieron una cosa que es un legicidio atroz. Modificaron el voto del tribuno Vergara dado 3 años antes y un sí lo convirtieron en un no. Tenían una acusación constitucional. Ahora, esas son valoraciones políticas que son respetables, escuchar o atendibles, pero es finalmente el Tribunal Constitucional. Sí, claro, como lo fue el del 97 también. Yo recuerdo que los fujimoristas decían exactamente lo mismo que te ha dicho ahora Indira Wilka. No, pero por favor, es el Tribunal Constitucional, así funciona el sistema, que no sé qué, no sé. Eso decían los fujimoristas cuando ellos dijeron... Cuando fue el habeas corpus de Keiko Fujimori, ¿qué le pareció?
Bueno, esa es una valoración a la que hay que entrar leyendo el expediente. Yo la verdad es que... ¿Pero no hubo ahí una valoración política en ese caso? O sea, en esa sentencia sí se está a favor y en la demanda competencial no. Yo en esa sentencia no estoy ni a favor ni en contra. Y en todo caso... Sobre el fallo de Keiko Fujimori, ¿no le parece adecuado o acertado que el TC haya votado a favor? A mí me parece que es un fallo coherente con el fallo que liberó a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Nada más. O sea, tenían que hacer más o menos la misma valoración, ¿no? Ahora, y yo me opuse en su momento a ese fallo. Porque yo considero... ¿A cuál? ¿Al de Nadine y Ollanta? Sí, y ergo también al de Keiko Fujimori, en el sentido de que la prisión preventiva es una prerrogativa que está contenida en el Código Procesal. O sea, usted expresó públicamente que estuvo en contra del fallo para favorecer a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Así es. ¿Expresa usted públicamente hoy que está en contra del fallo que liberó a Keiko Fujimori en el TC? Por coherencia jurídica, evidentemente, porque la está en contra que yo tuve en el momento... Para decirlo claramente. Era porque yo dije que eso se encontraba como una prerrogativa establecida. Usted, para que quede claro, y por escrito y grabado, ¿usted está en contra entonces del fallo del habeas corpus que liberó a la señora Fujimori en el TC? No, estoy en contra del fallo que liberó al señor Ollanta Humala y al señor Nadine Heredia por el TC. Ergo, también estoy en contra de lo que sucedió con Keiko Fujimori. Pero también estoy en contra de que le vuelvan a pedir otras 36. Eso sí ya está fuera del Código Procesal Penal. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasó hoy en el Pez Amigo de Miraflores? Estaban, comiendo, departiendo. Cecilia Chacón, Rolando Sousa, Karina Beteta. Después de hablar de temas tan importantes, un tema tan trivial... No, sino que han sido fotografiados, grabados en video. Es época de elecciones. Es un simple almuerzo. ¿Qué pasó? Nada, es un simple almuerzo. De congresistas que hemos estado juntos 10 años, nos conocemos. Y a mí me interesa siempre escuchar a Rolando Sousa porque es un gran jurista. Y como claro, yo estoy ahora reciclándome como abogado, siempre me interesa... ¿Cómo es eso de reciclándose como abogado? Es que yo no tengo chamba ahorita, pues. ¿Verdad que no ha podido ahorrar mucho, no? No, pues. Exacto. No es que yo haya dicho de que mi sueldo no me alcanzaba, no, yo lo que he dicho es que no Usted se ha confesado que no tiene la capacidad de saber ahorrar. Exactamente, son 4... Busque a Walter Eizaguirre. ¿Ah? Walter Eizaguirre es buenísimo. ¿Quién es Walter Eizaguirre? Aquí es un experto economista que tiene videocolumnas de finanzas personalizadas aquí en RPP. Voy a buscarlo. Búsquelo, pero por favor. ¿sabes qué? Es muy bueno. Sí, pero ¿sabes qué? El 26 voy a salir reelegido. Así que... Debe ser que las andanzas en el lo deja más tranquilo, sea sincero, la decisión del jurado de no aplicar la valla en estas elecciones. Bueno, mira, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, como dice el Chavo del Ocho. Pero ya sabía yo eso, porque además Fernando Tuesta, cuya voz es muy escuchada por los órganos electorales, lo dijo aquí mismo en tu programa, no era aplicable, y yo sostenía ese punto de vista desde el comienzo. Pero lo que no se ha eliminado es la valla política, es decir, la valla... para llegar al Congreso, claro. Que ese es el tema de fondo. No, me refiero, pero... No pierden la inscripción, porque hay rumores ahí de las encuestas que vienen que parece que no llegan al 5. No, así vamos a llegar. Todas las encuestas de las últimas 3 nos decían que siempre llegamos. Pero no te olvides que ahora la recuperación de la inscripción se hace con 24.000 militantes, de acuerdo a la nueva ley, la que se va a aplicar después del proceso electoral. Y nosotros tenemos 282.000 militantes, o sea que tampoco es un peligro. Ahora, ¿va a insistir con el tema de la vacancia presidencial? Tengo que ser coherente. Si yo creo que cometió un golpe de Estado, yo no puedo entrar... ¿Pese a lo que ha dicho el TC? Por supuesto, porque yo no creo que el fallo del TC sea un fallo democrático. Tengo que ser coherente con mi pensamiento y además con lo que fue mi posición antes del golpe de Estado. Tú también lo escuchaste cuando yo sostenía ese punto de vista antes de que se hiciera el golpe de Estado, porque considero que el señor Vizcarra es un serio escollo para la fortaleza democrática del país y lo ha demostrado en los hechos. Porque hoy el Perú no es un país democrático, es un país en donde hay una prevalencia. No hay poder legislativo. Pero eso no hay es lo que dice la Constitución, es el llamado interregno. No, pero otra vez vamos a entrar de que ese interregno fue forzado inconstitucionalmente. O sea, no es lo mismo, pues, no es lo mismo. Esa es su opinión. Pero obvio que es mi opinión, pues yo sé. No la del TC. El poder, no, sí, la de 4 del TC. El poder judicial está sojuzgado. Sojuzgado. ¿Ah, sí? Pues sí, claro, en el poder judicial alguien habla y le saca un audio.
Y a lo mismo a la Junta Nacional de Justicia y lo mismo al propio Tribunal Constitucional. O caso nos sacan de que también fulanito hizo llamadas y menganita también fue la jefa de la maestría del señor Inostroza. Esas cosas generan un ambiente que lleva al resultado político que estamos viendo. La última pregunta, la del estribo. A ver, ¿cuál va a ser, más allá de la vacancia a Vizcarra, que es algo que usted dice que por coherencia lo mantiene, cuál va a ser el proyecto bandera que lleve al Congreso esta vez? Porque, de acuerdo a algunas anotaciones que tengo por aquí, en los últimos 12 años ha presentado 9 proyectos de ley, de esa cantidad solo uno ha sido aprobado en el Pleno. El 2001-2006 tuvo una buena performance, 34 proyectos de ley, la mayoría aprobados en el Pleno. 2006-2011 se puso un poco rengo, 2 proyectos de ley, pero pasaron al archivo. 2011-2016 presentó 2 proyectos y solo uno fue aprobado. Y durante el gobierno de Ollanta Humala es autor de 195 proyectos, pero no recalca que en 193 solo colocó su firma. Dice aquí, usted ha presentado 5 proyectos de ley, de los cuales 2 fueron aprobados en el Pleno, pero declarados inconstitucionales. Dice aquí, en sencillas cifras, Mauricio Mulder, en los 12 años que lleva como congresista, ha presentado una iniciativa legislativa cada 499 días. Por el contrario, es uno de los parlamentarios que más polémica genera con el ¿Y qué quiere decir toda esa lectura farragosa y ridícula? Las cifras que darían a evidenciar su producción legislativa. Entonces volvemos a la época en la que para poder aparecer en el ranking de producción legislativa hago como hacían algunos parlamentarios que presentaban la modificación al Código Civil y por cada artículo era un proyecto de ley para figurar en el rating. No, pero mi pregunta era cuál va a ser su proyecto ahora. Pero primero te voy a responder eso. Porque si no lo dejan a uno como que no ha hecho nada. Primero que yo soy un congresista fiscalizador. Es una función del congresista. Y es una de las principales. Segundo, he presidido la Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo porque creo que lo que sobran en el Perú son justamente leyes. Lo que sucede es que no se cumplen la mayoría de leyes y por eso que soy fiscalizador, porque quienes deben cumplir las leyes, que son el Poder Ejecutivo, no las cumplen, no las reglamentan, no las llevan a cabo y por lo tanto eso de sacar otras leyes, que al final, ¿qué leyes son? ¿Qué leyes son esas? Las que dicen que hay que sacar. Declárese de necesidad pública el arroz chaufa. No, ahora lo que se pide es reforma política, reforma judicial, reforma electoral. En todas esas tú encontrarás mi voz participando en los debates. Y por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley que no se menciona ahí, por el cual los partidos políticos que se presenten a las elecciones debían lanzar candidatos que tuvieran 3 años de militancia en ese partido político. Si ahora lo estuviéramos aplicando, no tendríamos 24 partidos políticos ni tantos vientres de alquiler. Eso fue un proyecto de ley que yo defendí. Ahora, tú me estás preguntando cuál es mi proyecto emblemático que voy a presentar. Para este año y medio. Voy a ser provocador, pues no lo había pensado. La ley Mulder de nuevo. Ya. Esa creo que debe ser otra vez A pesar de que ha sido declarada inconstitucional en el TC. Así es, la voy a volver a presentar. Perfecto. Muy bien. Mauricio Mulder con nosotros, que va a insistir con la ley Mulder y va a insistir con la vacancia Vizcarra. La doctora Ledesma dijo, yo voté por la ley Mulder. Ah, sí, sí. Está bien, perfecto. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer la pausa de rigor y regresamos con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, porque nada está dicho.